El 7 de mayo de 2012, Vladimir Putin, quien era el alcalde de Moscú por aquel entonces, viene elegido presidente de Rusia, sustituyendo así al presidente Dmitry Medvedev, a quien los oligarcas rusos consideraban demasiado agresivo contra el occidente. Era mejor poner a un hombre callado, sombrío, reservado, frío y calculador, que de seguro respondería mejor a los oscuros intereses de los oligarcas rusos. Fue el segundo error más grande de estos oligarcas corruptos, porque Vladimir Putin se reveló un patriota ruso incorruptible y de armas tomar, y según el pueblo ruso, un digno defensor de sus intereses patrios más genuinos. Y como ya también dije en otro video, es un líder intransigente e indoblegable, bien consciente de su papel en la defensa de Rusia, de sus valores, de sus recursos y de su integridad territorial. Así que ambos patriotas, Medvedev con su personalidad intransigente, dura y chocante por un lado, y Putin con su frialdad, sabiduría política y estratégica, iniciaron el proceso de solidificación y reconstrucción económica y política de la Gran Rusia. Esto conllevó a que los norteamericanos intensificaran y aceleraran la presión sobre Rusia, y lo hicieron creando las famosas revoluciones de colores. Y no solo, pero aquí la que nos interesa es la del 2014 en Plaza Maidana de Kiev. Il deputato ucraino Zarov denuncia in Parlamento l'operazione Tech Camp, gestita dall'ambasciata americana di Kiev per organizzare e guidare tramite i social la rivolta popolare. Которые предоставили убедительные свидетельства того, что на территории нашего государства при поддержке и при непосредственном участии посольства Соединенных Штатов Америки осуществляется проект Техкомп, в рамках которого ведется подготовка к разжиганию гражданской войны на Украине. Проект Техкомп направлен на подготовку специалистов по информационным войнам и дискредитации государственных институтов современных медиа, потенциальных революционеров для организации протестных действий, свержения государственного режима. Проект находится под патронатом и кураторством посла Соединенных Штатов в Украине Джеффри Пайет. Como dije anteriormente, el objetivo principal es desmembrar y debilitar a Rusia, y los rusos esto lo veían venir constantemente, porque a partir de 1989 lo único que hicieron los norteamericanos y la OTAN fue incumplir promesas y pactos con Rusia. Putin veía como los Estados Unidos con la OTAN apretaban cada vez más el lazo alrededor de sus fronteras, instalando siempre más bases militares con misiles inclusive nucleares de largo alcance. El golpe de Estado de 2014 en Kiev, que los Estados Unidos proyectaron, financiaron y ejecutaron para derrocar al presidente prorruso elegido por el pueblo ucraniano libre y democráticamente Víktor Yanukovych, fue el principio del fin, o el punto de no regreso. De ahí en adelante Rusia sabía que la guerra era cuestión de tiempo. Ya en 1999 había vivido la destrucción de Yugoslavia por parte del ejército de la OTAN, por no querer someterse a sus planes hegemónicos, uno de los actos bélicos más vergonzosos de la historia moderna. Hay un dicho que dice: cuando veas la barba de tu vecino arder, pon la tuya en remojo. Y esto fue lo que hizo Rusia, acelerar y aumentar su preparación y producción bélica, porque nadie los iba a coger de sorpresa. Pero aún así, Vladimir Putin se pasó 8 años advirtiendo y avisando a los norteamericanos del peligro que supondría armar e integrar Ucrania a la OTAN, que en el intervalo estaba asesinando civiles ucranianos a las dos manos. Entre Poroshenko y Zelensky mataron a más de 15.000 connacionales ucranianos en 8 años. Repito, la CIA con los nuevos conservadores Made in USA y la OTAN con Londres como aliado y más tarde la Unión Europea ya habían echado a correr la suerte, y esto era un proceso irreversible. Proceso que además necesitaba de líderes para llevarlo a cabo. Una persona con el más bajo valor moral y dignidad posible. Y así viene elegido a través de fraudes electorales el 21 de 2021 el corrupto e inmoral por excelencia Joe Biden, para guiar la provocación y el intento de debilitación de Rusia, porque según ellos Trump es amigo de Putin y prorruso. Joe Biden era el hombre justo, porque como todos ya sabemos venía haciendo negocios sucios de todo tipo con los oligarcas
oligarcas ucranianos de la energía de Burisma y no solo, algo que de seguro Zelensky ha utilizado a su favor para exigir siempre más dinero, armas y apoyo de todo tipo, porque todos sabemos que esa es una guerra perdida por la parte ucraniana mucho antes de que viera su inicio. Joe Sleepy Biden conocía perfectamente el ambiente ucro-nazista de corrupción y pudrición ucraniana a través de su hijo drogadicto y enfermo sexual Hunter Biden, quien prestó la cara, bueno, lo poco que tiene de cara, y todo esto desde que su padre Joe era vicepresidente en el gobierno del Premio Nobel por la Paz más guerrerista de siempre, Barack Obama. Así, Hunter Biden se convierte en el chivo expiatorio más rico y mejor protegido del mundo, con una larga tradición de corrupción familiar, porque hasta el tío paterno está metido en el rollo, mientras que su padre Joe, el patriarca de la familia Biden, desangra sin escrúpulos y sin ningún remordimiento a las familias norteamericanas y europeas con el objetivo de llevar a cabo un proyecto imposible. Hay que destacar que algo sí que lograron Biden, la CIA y los Estados Unidos de América, y eso fue separar totalmente a Europa de Rusia, pues destruyó, para desgracia de todos los europeos, la colaboración económica y energética con Rusia, algo que era positivo y muy ventajoso para los pueblos europeos, y ahora es solo ventajoso para el gobierno Made in USA, porque el gas y el petróleo que compraban a un buen precio a Rusia, ahora los Estados Unidos se los revenden a casi todos los países europeos 4 veces su precio inicial. Y claro, los pueblos que se jodan. Es absurdo e imposible poder decirlo todo en un solo video, pero creo que las motivaciones más importantes están dichas y contadas con claridad. Todos tenemos derecho a prosperar y a tratar de ser siempre más libres e independientes, pero ¿a qué precio? Eso no es cuestionable. ¿Cómo lograrlo con gentuzas como los Clinton, los Obama o los Biden a la cabeza de la supuesta nación más rica y democrática y potente del planeta? En mi opinión personal, creo que mientras más preguntas nos hagamos, mientras más información correcta encontremos y mientras más divulguemos y condenemos estas políticas oportunistas, hegemónicas y estos actos de violación democrática de nuestros derechos civiles, mejores seres humanos seremos. No entiendo cómo es posible que un viejo corrupto y enfermo mental como Joe Biden siga aún en su puesto de presidente de los Estados Unidos de América. ¿Cómo puede ser posible que el pueblo norteamericano no esté ya cansado de tanta mierda y tanta falta de respeto hacia él mismo? Recuerdo que a Richard Nixon, el 9 de agosto de 1974, lo tumbaron por mucho menos, por muchísimo menos. Claro, era un republicano. Y les recuerdo también que los democráticos empujan y los republicanos ejecutan, porque como también dice el dicho, el que empuja nunca se da golpes. Esto es Del Lobo un pelo y sin pelos en la lengua. Gracias. Este mundo está revuelto, pues te mienten sin pudor. Gobernantes, periodistas, las Big Pharma sin control. Te disparan en las venas un veneno aterrador que te pone como un zombie al servicio del Señor.